Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Maizoreando. Hola, hoy Hola, me Vivi. toca a mí. Hoy eres tú la invitada. ¿Cómo estamos? Bien, bueno, queríamos pasarnos por aquí Ujú. antes de entrar directamente a la entrevista, porque hemos hecho varias entrevistas en las que no hemos hecho una pequeña introducción, porque bueno, hemos entrevistado a Merce, que ha sido muy bonito, y hemos entrevistado a Raima, que ya la hemos entrevistado antes, entonces no pusimos ninguna intro antes, pero yo quería pasarme por aquí para recordarles o para contarles, los que aún no lo saben, que en noviembre vamos a tener la visita de Ana Costanza en mi sala en Tenerife, en el sur de Tenerife, dando un curso de introducción a los Yoga Sutras, un curso de fin de semana. Algo que los que nos siguen desde nuestros comienzos o desde a lo mejor el año pasado, la entrevistamos el año pasado en verano, me parece que fue, ¿no? No me Por acuerdo ahí de la fecha, pero el episodio está súper el bien, episodio se está los súper bien. recomiendo. Sí, y entonces ahí yo le dije que quería traerla a mi sala, entonces por fin esto se está materializando y en noviembre, a mediados de noviembre, la vamos a tener dando el curso de Yoga Sutras. Van a ser 3 días, un viernes por la tarde, en sábado con clase Mysore por la mañana y hasta el mediodía teoría de los Yoga Sutras, y lo mismo el domingo, en las tardes quedan libres para que puedan hacer cualquier cosa, para que no sea todo el día tan intenso. Y el precio lo tienen en mi Instagram, también me pueden escribir. Y además, para aquellas personas que no están en la isla o que no se pueden desplazar para la isla, también existe la opción de hacerlo online, la parte Anda, teórica. qué fuerte, Sí, interesante. sí. Ujú. Entonces, bueno, si están interesados, si quieren aprender de una gran maestra que lleva más de 20 años estudiando las escrituras del yoga, pues es una gran oportunidad. Además, me siento súper contenta de que por fin hayamos conseguido traerla a la isla. Una maravilla. Sí. Nosotras las dos hemos hecho el curso con ella de Yoga Sutras. Esto es como una introducción, entiendo, ¿no? Mm. Pero nosotras hemos hecho el curso completo Que es de un año. sí, y lo recomiendo un montón. Y de hecho yo ahora en Instagram, bueno, también aprovecho para Sí, contarles exacto. que yo estoy haciendo en los días de luna como pongo un sutra y luego los días siguientes hago como un test, que me parece una forma como muy divertida de recordar y de Sí. afianzar un poco las ideas. Pero bueno, obviamente no soy experta, entonces yo les recomiendo un montón que cualquier persona que quiera profundizar haga este curso Mm. o cursos parecidos con gente que realmente pues lo estudia y lo sabe enseñar. Sí. Así que nada, pues qué guay, pues Sí. muy bien. Bueno, pues Entonces, nada, esto es lo que yo les quería contar antes de pasar a la entrevista.
Genial, pues entonces vamos a maizorear con Vivi. Buenas. Hola, Hola, Vivi. hola Merce. Bienvenidos a un nuevo Maizoreando. Sí, bienvenidos. Esta vez maizoreamos con Vivi. Hola, muchísimas gracias por dejarme el espacio para Sí. Gracias por dejarme compartir mi por dejarme experiencia. compartir mi experiencia. Bueno, aquí estamos en casa de Vivi, en un fin de semana de estos De maizorear. de maizorear, total, que maizorear en el fondo es, por un lado, disfrutar de la vida Sí, y por el otro lado, trabajar, pero con gusto. sí, porque nosotras gozamos, o sea, cuando quedamos para maizorear, sobre todo en mi casa, porque Sí. Merce se suele quedar a dormir, entonces nos vamos a la playa, comemos rico, casi Sano. siempre cocinamos, En general sano. es más, que es como sabemos que es más rico pero sí disfrutamos mucho. Sí. Practicamos. Sí. Entonces, Sí. la verdad que nos encanta. Sí. Y bueno, y entonces nada, vamos a ver qué nos tiene que contar Vivi de su historia, de cómo llegó ella a la Astanga, que es lo que siempre preguntamos al principio. Y sé que muchas personas tienen curiosidad por conocer tu historia, y entre ellas Kino McGregor. Sí, ¿no? Bueno, eso ya es una anécdota de que casi la entrevista aquí, ¿no? A Vivi. Sí, ¿Cómo fue? bueno, una amiga, Ana Hollis, que fue la que nosotros entrevistamos durante 2 temporadas, la última temporada y la anterior, me pedía mi número de teléfono para dejárselo, o sea, me pedía si podía pasarle mi teléfono a Kino, porque Kino quería entrevistarme para un libro que estaba escribiendo. Qué curioso, ¿no? ¿Te imaginas que te hubieran entrevistado, tío? Claro, yo sinceramente estaba esperando que Tú le decías, vale, yo te entrevisto, pero después me dejas entrevistarte tú. Exacto. Sí, de hecho, en la última temporada fui a un taller que ella organizó de Bhagavad Gita, de un swami que vino y dijo que fue precioso. Y, y lo que pasa es que ya fue como a finales de la temporada y yo quería preguntarle para entrevistarla, Sí. pero no tuve la ocasión. Así que bueno, quizás la temporada que ¿Quién sabe viene, lo que nos sí, depara el futuro? sí, otra entrevista en inglés. Sí, este mundillo de Pero las tangas es muy sí, pero bueno, vamos, que pequeño. nunca me contactó ni me entrevistó. Luego salió este último libro que ella escribió, que es como la práctica adaptada, ¿no? Mm, Y yo entiendo que ella como yo tengo sobrepeso, pues quería a lo mejor que yo le contara cómo yo adapto la práctica, y lo que pasa es que yo no adapto la práctica, claro. ¿sabes? Yo lo que he hecho es practicar y llegar a lo que Ujú, claro. a una práctica como la tengo sin realmente adaptar mucho. Pero bueno, todo esto yo puedo hablar un poquito más adelante de Exacto, todo ahora esto. vamos a hablar de todo eso. Sí, bueno, Sí. entonces, ¿cómo fue tu contacto con el Astanga Yoga? Tu Bueno, primer contacto. sí, yo empecé a practicar Ashtanga en una época que bueno, yo estaba empezando a hacer desarrollo personal para mí mismo, o sea, mí propio. O sea, mi madre, Sí. ella desde que yo tenía 17, 18 años, empezó o mucho antes quizás, pero como que en aquel entonces como más activamente a trabajarse a sí misma, yendo a diferentes talleres, cursos para pues, mejorar su vida emocional. Mm, Y entonces siempre me arrastraba con ella porque creía que que me iba a hacer bien. Y yo siempre iba por ella, porque como ella me pedía que, ¿sabes? Como, entonces, eh, nunca lo hice como más bien por mí, sino por ella, ¿no? ujú, Y bueno, por unas circunstancias yo salí de una relación muy tóxica y muy deprimida, entonces empecé realmente a buscar salida de esa depresión mm, por mí, ya porque estaba muy hundida, ¿no? Y entonces mi madre, bueno, y sigue siendo, es terapeuta de respiración, de reversing, ujú, y yo ya había hecho varios cursos, talleres de reversing, sesiones, y entonces empecé a formarme. Yo hice la segunda formación de terapeuta reversing que mi madre impartió, ujú. y esto hace yo creo que hace 12 años por ahí, o sea, mucho tiempo. Sí. y, y haciendo esa formación, una cosa que teníamos que hacer es tomar sesiones con un renacedor
que así es como se llama el terapeuta de reversing, de respiración. O sea, un ciclo de sesiones, que son 10 sesiones con un renacedor profesional, o sea, alguien que ya se dedique a ello, para que tú también tengas la experiencia Claro. de cómo es recibir sesiones, porque si tú vas a hacer terapeuta de respiración, tienes que saber Vale. recibir, o sea, tienes que saber cómo es esa experiencia, ¿no? Ujú. Eso es muy importante, es como tú Totalmente. quieres ser profesor de Ashtanga Yoga, ¿no? Lo mismo. Y tú tienes que experimentar cómo es recibir clases de Ashtanga Yoga, o sea, obvio, ¿no? Tienes que ser practicante. Exacto. Lo primero. Entonces, aparte de que nos dábamos sesiones entre nosotros, entre los alumnos, era ir con un profesor, con un renacedor profesional. Y bueno, pues yo fui con un renacedor que hay en Santa Cruz de Tenerife, y él me recomendó, o sea, porque yo en aquel entonces tenía un sobrepeso o sea, yo pesaba 130 kilos casi. Y entonces yo tenía una lucha con mi cuerpo, obvio, ¿no? Claro. Entonces el tema que yo más quería trabajar era la relación con mi cuerpo, ¿no? Y entonces él me recomendó, aparte de las sesiones y todo esto, él me recomendó practicar yoga y me dio el teléfono de Griselda. Anda. Y entonces... Este era Salva, por casualidad. Salvador, sí, Salvador sí. Cárdenas, sí. Que bueno, entonces él me pasó el teléfono de Griselda y yo por 2 vías anteriores había visto, o sea, una vez paseando por la laguna vi un cartel que ponía Ashtanga Yoga y en la parte de abajo Pilates. Entonces yo le saqué una foto y era porque en la sala de Griselda está Griselda y luego está Santi que da clases de Pilates. Y yo con el sobrepeso que tenía en eso casi obesidad, ¿no? No podía, me dolía mucho la espalda, no podía estar más de 5 minutos de pie. Y, o sea, sin dolor, ¿no? Sí. Y entonces lo que yo era como pilates, o sea, lo que me llamó la atención de ese cartel fue pilates, no Ashtanga Yoga, ¿no? Sí. Claro, yo no había practicado nunca ningún tipo de yoga. Y entonces una compañera de trabajo también me dijo, ay, estoy yendo a practicar a un sitio, te encantaría, no sé por qué, o sea, ella, porque sabía que yo hacía reversing y así, ¿no? Pero te encantaría, te voy a pasar el teléfono, y me pasó el teléfono. Entonces, cuando Salvador me pasó el teléfono de Griselda, yo me di cuenta que este es el mismo teléfono que yo he visto 2 veces antes, ¿no? Sí. Y dije, bueno, pues si ya son 3 veces, tengo que ir, ¿no? Claro, como el universo me está diciendo algo. Y entonces, y aún así todavía no llamé. Y un día fui, bueno, no mucho tiempo después, fui a las tirolinas, arriba sí, a La Esperanza, ¿no? a La Esperanza, que es un circuito ¿no? de tirolina, de actividades que subes a los Tenemos que ir, por árboles y cierto. tal. Sí, tenemos que ir, deberíamos hacer cuando terminamos la temporada a lo mejor. Sí. Y entonces fui con mi hermano, mi madre y así, y me di cuenta que no podía hacer la mitad de las cosas porque mi cuerpo no me lo permitía. Y entonces yo dije, no, ya está, ¿sabes? Como ahí ya, eso fue en marzo del 2013. Y entonces ahí llamé a Griselda. Y el 1 de abril empecé a practicar con Griselda. Ah, qué guay. Y entonces yo siempre digo que a mí el reversing es lo que me llevó a la Ashtanga. Y es como, creo que me gustó mucho porque el reversing hacemos una respiración conectada y consciente. Y por nariz, ¿no? Y en Ashtanga hacemos una respiración conectada, o sea, sin pausa, es lo mismo, por nariz y consciente, nos enfocamos en la respiración, lo único que viene acompañado de movimiento. Y entonces me parecía que iba como muy, muy de la mano. Claro. Sí, porque antes de seguir a lo mejor con la historia de la Ashtanga, ¿en qué consiste un poco el reversing? Por si alguien no sabe, porque a lo mejor estamos hablando mucho de eso sin saber bien, ¿no? Bueno, de esto igual algún día entrevistamos a mi madre para que lo cuente, que ella también practica Ashtanga. El reversing es una técnica de respiración consciente y conectada. Entonces, se llama rebirthing, que es renacer, renacimiento, porque se basa en que, o se enfoca en que el trauma más importante que nosotros tenemos y que nos afecta en nuestra vida es el nacimiento, la forma en la que nacemos. Entonces, por ejemplo,
Los bebés que nacen, la gente que nace por inducción, suele costarles tomar decisiones propias en su vida, porque la primera decisión, la de querer nacer, depende, cada historia es diferente, pero estas son cosas Sí, generalizadas, un ¿no? ejemplo, ¿no? Porque luego hay tantas cosas que influyen, es que la decisión de nacer, que es la primera decisión importante en la vida, no la ha tomado alguien por ti, Claro, ¿no? Te han inducido. sí. Entonces, eso suele pasar, que necesita que la gente Que tome valide. decisiones por ellos. Sí, como que valide tus decisiones, como O que la como vida tome preguntar decisiones por ti, opinión, sí. eres como Ah, víctima ya. de lo que sucede. Ujú. Eso, o por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, yo nací con 3 semanas de antelación porque mi Igual que madre, yo, ¿sí? prematura 3 semanas. Sí, pues mira, por eso Qué estamos, gracia. Sí, por eso estamos aquí. sí. ¿Quién sabe? Ay, mi madre, o sea, el embarazo de mi madre conmigo fue de riesgo, entonces como a las 3 semanas a ella le cosieron como le cosieron para no perderme. No sé Ah, cómo, ¿sabes? Como para que sí. no se soltara, no sé. Mm, No entiendo muy bien cómo se hace eso, pero en fin. sí. Y cuando le quitaron los puntos, empezaron las contracciones. Ah, Entonces yo nací con antelación y a mí me metieron unas horas en la incubadora, ujú, ni siquiera pero a mí siempre, muchas veces me pasaba, ya no me pasa porque creo que soy más, como que ya he pasado ese trauma, ujú. yo me sentía observada en la vida, Ya, como que hubiera algo que me está observando y en la incubadora estás en claro. observación, Qué ¿sabes? curioso, claro. Y a mí me faltó ese primer contacto con mi madre. Yo sentía como que ahí, de hecho, me sentía mucho más cercana a mi abuela materna, Ujú, porque a las 2 semanas de yo nacer, mi abuela se quedó a cargo de mí porque mi hermano mayor lo tenían que operar y mi madre tuvo mm, que ir con mi hermano al claro. hospital, ¿sabes? Entonces, como, Ya. pero Ujú, lo más que me afecta a mí de mi trauma de nacimiento es que cuando mi madre se quedó embarazada de mí, ella estaba estudiando y mi hermano tenía 2 años, o sea, tenía un año mi hermano mayor. ujú. Entonces, con mi hermano ella todavía podía estudiar, pero ya cuando se quedó embarazada de mí fue como, uff, Ya, no voy a poder con claro. esto, ¿no? Ujú. Y entonces yo no fui un bebé deseado. No es que no Mm, se me no, obviamente me quieren mis padres y me ya, quisieron pero fue un choque, ya. entonces yo nunca, o sea, yo tengo una creencia, una mentira personal que se le llama anti-birthing, Ajá. y es que no soy deseada, que no soy amada ni Mm, deseada. Entonces, ujú. cada vez que yo entro en una relación de pareja, sobre todo en las relaciones de pareja, que es cuando más se activan estos traumas, me vuelve esa creencia de que no soy amada ni Ya, deseada, ¿sabes? qué fuerte. Entonces, bueno, con el reversing puedes llegar incluso a revivir con esta respiración, que una Ujú, sesión de respiración es 1 hora, respirando de esta forma consciente y conectada, y tu cuerpo entra, o sea, entras en estados que no se pueden mucho explicar, como a veces son estados físicos, ujú, que se te agarrotan las manos porque estás metiendo mucha más energía. Puede que se pueden soltar lesiones, dolores mm, que tienes hace mucho tiempo. Hay gente que se ha sanado de asma. ujú. em, pero no solo es la sesión de respiración, hay un trabajo psicológico, o sea, Ya, terapéutico detrás, ¿no? vale. Una sesión suele durar unas 2 horas, 2 horas y media, porque aparte de Ujú. la parte de la respiración, también haces pues, pues un trabajo de Claro. desarrollo personal con el Ya. terapeuta. Y Potente, ¿eh? es potente, Mm. es potente. Porque Y yo, por eso yo siempre lo he dicho, creo que en algún episodio lo dije, que a mí cuando me pasan cosas, o sea, para mí la práctica de Ashtanga es la base de mi día. ujú, Pero cuando yo paso por problemas más, o sea, por situaciones o episodios de vida más intensos, como, yo qué sé, lo dejas con tu pareja ujú. Sí, se muere alguien de tu ya. familia o pasan cosas así como que la práctica sola no me da, Ujú, yo recurro al reversing. claro, Sí, lógico. sí. Mm. Y De por, hecho, debería hacerlo más de lo que lo hago. ya, Es terapia, o sea, igual que una persona va al terapeuta o al psicólogo, claro. porque al final con la respiración tú vivencias Ujú, cosas, o sea, sanas cosas en tu cuerpo, porque las memorias sí, que tenemos
están en nuestro cuerpo, ¿sabes? Claro. Mm. Y por eso esa asociación con el nacimiento, por eso yo he visto que a veces trabajan como en agua, ¿no? Como, Sí, eso es precioso. O sí, sea, ¿no? cuando haces una sesión en agua caliente, o sea, Es en caliente. bañera, mi madre tiene un jacuzzi, Ah, y lo que pasa es que no se hace al principio, eso se hace más adelante, vale. porque primero hay que sentirse seguro Ujú. en seco. Ajá. En agua caliente es como volver al útero. Claro, claro, claro. Es Bueno, bastante, súper es interesante. bastante bonito, suele ser muy Sí, bonito. Y en agua fría, que a mí me gusta mucho porque yo tengo la tendencia de dormirme, claro, claro, claro. porque no quiero sentir lo que va a salir, ¿sabes? Ya, El cuerpo automáticamente muchas veces dice, uy, o sea, el inconsciente más que el sí, cuerpo, hace como, uy, aquí va a salir algo que nos va a sacar de nuestra zona de confort, vamos a dormir, ya, ¿sabes? Y mucha gente suele dormir. sí. Y de ahí también influye que hayas tenido anestesia en tu parto, ¿sabes? Mm, Como que eso sí, se refleja en una sesión de respiración. qué fuerte, tío. Y entonces a mí me gusta mucho el agua fría porque el proceso es más rápido, porque Ujú. la respiración está mucho más activa, porque el Claro, agua está fría. Entonces no necesitas una hora, quizás te vale con 20 minutos, ya, 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 ¿sabes? ya, ya, ya. Es para llegar más a fondo, pero Claro. tampoco se hace al principio. O sea, Wow. por eso. Y las 10 sesiones, mm, un poco como que representan, o sea, se dice que son 10 sesiones para llegar a liberar la respiración completamente. Porque Vale. nosotros nacemos con una respiración fluida y conectada, si ves a un bebé respirar. Ujú. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, cada vez que tenemos alguna situación de susto, miedo, no sé qué, ¿qué hacemos? Sí, Cortar la sí, respiración. sí, sí. Entonces, se dice que usamos el 30% de nuestra capacidad pulmonar. Ujú. Imagínate si usáramos el 100% la cantidad de energía que tendríamos, Claro, ¿no? claro, totalmente. Que nosotros que en Ashtanga o Sí, en potenciamos un yoga poco, ¿no? ya, Ese ya trabajo, ¿no? tenemos Como, o sea, y además se va liberando la respiración. claro, Yo creo que los que llevamos mucho tiempo practicando Ashtanga ya no se nos corta tanto la respiración, ¿sabes? ya, Porque sí. nos metemos en situaciones traumáticas, aquí entre comillas, ¿no? Mm, En posturas muy complicadas y mm, logramos calmar la respiración en esas situaciones para que eso luego en la vida nos ayuda en situaciones de estrés mm. a calmarnos, ¿no? Ya, totalmente, A totalmente. decir, bueno, espérate. Sí, como tenerlo como un Sí. recurso, ¿no? Al que Mm. ir, ¿no? Cuando estás así mal, yo muchas veces como, espérate, conecta con la respiración, ¿no? ¿Sabes? Entonces es como, sí, lo tienes como más a mano, más fácil, más practicado, ¿no? Sí. Oye, pues qué Mm. interesante, Bueno, gracias. Bueno, pero esto ya, mejor cuando lo hablemos con mi madre, que sí, ella es una de las mejores renacedoras del mundo. O sea, lo digo con mucho orgullo porque además ella organiza en España a los padres del reversing, y yo he hecho varios workshops con ellos, de hecho los traduzco cuando qué vienen, fuerte, sí, sí, y, y ellos mismos dicen que mi madre es una de las mejores, y qué guay. o sea, yo realmente ahora últimamente yo estoy tomando sesiones con una Ujú. renacedora y las quería haber hecho con mi madre, pero es verdad que ahí hay un conflicto. Ya, tío, Hay un claro. conflicto porque si tengo que trabajar algo que me molesta de mi madre, Ya, así como, es no, como, sí, no puedes no, porque separar no puedes hay que, sí, separarlo. o sea, por ejemplo, el hecho que yo hiciera la formación con ella Ujú. ya fue Un poco así, un poco así, sí, pero ahora, claro, porque claro, además las cosas que a mí me afectan, la afectan a ella, entonces ella claro. no puede ser imparcial, Exacto, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces estoy con la mejor de España. Ah, bueno, muy bien, nada mal. No puedo Qué- con de la mejor del mundo, pero con la mejor de España. Pero qué guay, ¿eh? Qué bien, sí, 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 sí. qué curioso. Mm. Pues no, la verdad que es algo fuera de lo convencional, ¿no? Sí, y a mí De hecho, tu muchas veces, familia, tu historia también es un poco diferente porque tu familia es un poco sí, diferente, ¿no? sí, Sí, eso lo contaste en el en el podcast de podcast de Harmony, ¿no? Harmony, sí, sí. Sí, sí. Sí, a mí muchas veces me preguntan si doy sesiones, o sea, para Sí. dar sesiones, de hecho, cuando los traduzco a Sonda Rey, que es la madre del reversing, Ujú. ella dice, deberías dar sesiones, pero Sí, como que yo, de momento, para mí el Ashtanga es como la prioridad. Entonces a mí enseñar Ashtanga me apasiona, o sea, claro, me encanta. Y no es que dar sesiones no me guste, lo que ya, pasa que creo que mi madre es mucho mejor, ya. ¿sabes? Que lo de, ¿sabes? Sí, sí, como Sí. que tú te has enfocado Lo que más en sí Ashtanga y ella está en lo exacto. otro. Lo que sí me he planteado alguna vez es hacer un retiro de Ashtanga y Reverse Ah, eso estaría muy bueno. con ella, Claro, ¿sabes? claro. Porque, bueno, porque puede estar muy Sí, guay. es una Sí, combinación sí, interesante, ¿no? Sí, sí, sí. porque ninguna de las cosas
No interfiere no en interfieren, una cosa en la exacto, otra. Qué sí. bueno. Sí, además después de una sesión de respiración al día siguiente practicar, muchas veces practicas con mucha más energía, ¿sabes? Claro. Sí, pero bueno, nada, esto ya Sí, si ya se hablaremos da, ya lo más. vemos, Sí. sí. Pero no, Pero me parecía interesante, ¿no? Porque sí, ya que sabes del tema, pues es como sí, aprovechar, sí, ¿no? Para aprender un poquito de eso, ¿no? sí. Que es Y algo importante en tu vida también y que encima te ha llevado a la estanga, es lo ¿no? que me ha llevado a las O tangas, sí, sí, sea, sí. que está muy guay, sí. Sí. Y Y bueno, entonces respecto a mi, un poco, esto un muy breve resumen de mi historia de vida, es que claro, yo nací en Alemania exacto. y nosotros nos vinimos a vivir a las Islas Canarias cuando yo tenía 7 años y vivimos en la montaña, en un pueblito, en La Gomera, como muy, un poquito hippies, ¿no? Sí, Compramos una ruina y construimos una casa desde ahí, desde una pequeña, ¿no? Una pequeña mm, ruina. sí, Y bueno, entonces tuve una vida bastante alternativa, no, exacto. no, mis padres siempre, ya desde antes de venirnos a vivir a Canarias, ya en Alemania, querían darnos lo mejor, la comida más ecológica posible, Ujú. o, ¿sabes? Como algo que hace 30 años, Sí. no 30, iba a decir 40 porque 40 me parece como 40, pero tengo 37 y mi hermano tiene 39 y sí, Claro, fue un bueno, poco así. sí, Entonces, 30 más bien, pero no no, se, 30, no sí. se tenía en cuenta Ya. tanto como ahora hay mucha más conciencia de eso. Totalmente. Entonces, Antes era es que yo creo que era un poco los hippies, los ¿no? La gente hippies, diferente la que se los preocupaba de estas, pioneros. sí, se preocupaba de estas cosas, ¿no? Mm, Más, ¿no? mm. Era como más los raros, ¿no? Ahí un poco. Qué interesante, sí, Sí, sí. entonces nunca tuve unos padres que tuvieran unas expectativas de que tengo que ser médico, tengo que ser, Mm, ¿no? Como pasa muchas veces, que para mí no es tan difícil romper los moldes porque no tuve tantos moldes. claro, claro, claro. Sí, Buenísimo, buenísimo, sí. sí, me lo facilitaron mucho. Eso sí, Mm, sí, 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 importante, ¿eh? La verdad, sí, como te condiciona un poco ese entorno claro. familiar, ¿no? Para luego a la hora de tú desarrollarte. Sí. Merce, ¿nuestros oyentes saben que con el código Maizoreando pueden ahorrar en varias tiendas? Ay, pues no sé, pero vamos a recordárselo. Venga, estos son los beneficios que obtienen con nuestro código. Como ya saben, un 15% de descuento al comprar cualquier esterilla o producto de Manduca España. Además, un 10% de descuento al comprar tu ropa de yoga en cleoshop.com. Y por último, un 20% de descuento al comprar en natulim.com. Esto nos hace especial ilusión porque es una marca que se preocupa por el medio ambiente. Venden detergentes en tiras biodegradables y otros productos de limpieza ecológicos. Que por cierto, yo ya llevo tiempo lavando mi ropa con ellas y son una maravilla. Y además son muy ligeras, perfectas para llevar de viaje. Yo me las llevo a Mysore. Y por último, usando el código apoyas al podcast y podremos seguir Maizoreando. Pues entonces, volviendo un poco ya a la stanga, ¿no? Tu primera maestra fue Gris, entiendo, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y cómo trabajó ella contigo? ¿Cómo sentiste tú? Eso se lo podemos preguntar a ella, pero Sí, yo ¿cómo creo que ella quizás se acuerde más que yo, Ya, porque yo, la verdad que, yo me acuerdo que, además, no sé si fue en la entrevista que le hicimos a ella, que ella dijo, sí. yo recuerdo el día que tú entraste por la sala, Mm, que yo no recuerdo cómo o sea, yo ya. recuerdo que había un bono de iniciación que era 25 euros por 4 clases, o sea, 2 veces a la semana, eran 2 Ujú, clases y 2 clases. Entonces yo ujú. iba martes y jueves, me acuerdo que era la sala chiquita. Vale. Y entonces yo me acuerdo que la tercera clase mis manos llegaron al suelo. Bueno, buenísimo. Claro, y entonces yo dije, wow. Claro. Pero tampoco no recuerdo que hubiera alguien conmigo practicando, no recuerdo nada. O sea, Ya. Estabas como para mí yo centrada estaba en ti, sola en en la ti misma. sala, Ya. que probablemente no estaba yo sola, pero, Ya. pero para mí era como, y, y nunca, o sea, como que cuando yo toqué las manos en el suelo, yo dije, esto es, o sea, no es que lo dijera yo, es que algo en mi interior dijo, esto es. Mm, Y entonces, claro, entonces yo empecé a ir 2 veces por semana, ujú. por las tardes. Y me fascinaba.
Pero es que no recuerdo mucho, me Ya. acuerdo que alguna vez, de hecho le pedí si podía ir a practicar antes porque no podía, porque tenía un evento después y no quería faltar a mi práctica, ¿sabes? Como, Sí, y me acuerdo que ella nos dejó la llave y no llevaba mucho tiempo y ya. me acuerdo estar yo sola en la sala hasta que Sí, llegó sí, ella, sí. ¿sabes? Como, Qué fuerte, sí, y sí. luego empecé a ir 3 veces por semana, Ujú, luego ya me pasé por las mañanas y empecé a ir todos los días a las 6:30 antes de ir a trabajar. mm, Y yo recuerdo cómo para mí esos pequeños avances eran, o sea, avances que, porque yo no tenía, o sea, en aquel entonces no había nada de información. Ya. Yo ni Sí, no sabía qué sabías qué diferencia entre posturas las... había, que No, 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 nada. nada, No no, teníamos los claro. carteles de Sharat, no, ¿sabes? Claro, claro. La secuencia de la serie. Yo hacía lo que ella me enseñaba. Yo Mm, no sabía lo que era Ashtanga Yoga, no, nada. sí, No se hablaba de nada, no se hablaba de Mysore, no se hablaba de claro. nada. Entonces, yo hacía lo que ella me decía, no sabía que había otros estilos de yoga, ¿sabes? No tenía ni idea. Sí, 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 Entonces, sí. yo iba haciendo lo que ella me iba diciendo. Yo recuerdo el día que yo me aguanté en Utitas hasta sola, Ujú, con las piernas estiradas. Eso para mí fue el logro del universo, ¿sabes? total. Me sentía tan poderosa. Y es que lo es. Y es que además, lo que yo decía, que iba a las tirolinas y no podía hacer nada, Claro. yo al mes de estar con Grisela me fui a las tirolinas, cogí el bono anual y yo iba todos los fines, al principio iba todos los fines de semana a las tirolinas, llevaba a todo el mundo, o sea, Qué gracia. hasta que ya no tenía amigos con quien ir. Ya. Y empecé a ir sola. Pero yo empecé, a medida que yo iba practicando y me iba como haciendo las paces con mi cuerpo, como Ya. descubriendo lo poderoso que es Mm, el cuerpo humano, ¿sabes? Como con todas esas limitaciones que yo creía que tenía, podía hacer mucho más de lo mm, que yo creía, ¿no? Iba reforzando, claro. iba Como que ganando te vino muy fuerza. bien para tu autoestima, ¿no? Como Uf, no, o para... sea, fue una relación de amor conmigo, o sea, Sí, volver a enamorarme de mí. sí. Y porque yo, claro, yo decía, ¿dónde quedó ese fuego de esa niña Mm, tan alegre, tan aventurera? ¿Sabes? ¿Dónde quedó eso? ya. Porque yo había perdido ese fuego y el Ashtanga me devolvió ese fuego, ¿sabes? Qué bueno. Sí, y qué bonito. Ay, que me Maravilloso, sí. emocionó. Y realmente, igual que iba avanzando en mi práctica, que yo no sabía hasta, ¿sabes? Cero expectativas, cero saber lo que viene Sí, que después, había una porque ni primera serie, una sabía segunda serie. nada, Nada, claro. nada, que habían dropas. Es Claro. que en aquel entonces, además, eran los primeros años de Griselda. Entonces, Mm, había una sala de gente, o sea, de máximo mitad de primera serie, yo ya, creo. O sea, yo sí, no vi a nadie hacer dropa hasta que, yo no sé, sí, hasta que me fui a vivir a Australia, ¿será? Es que no claro. sé, o sea, no, ni Ya. idea. Sí, 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 sí. Y Que eso tiene su encanto, eso tiene ¿no? su Sí. encanto, sí, Estamos demasiado sí, condicionados por lo de fuera. Entonces eso sí, tiene la parte buena de que como no sabías lo que venía, es como más puro todo, ¿no? Más sí, inocente, sí, más genuino, ¿no? sí. Y claro, luego me pasé las mañanas y empecé a practicar todas las mañanas a las 6:30 de la mañana y después, bueno, por una circunstancia de la vida, dejé el trabajo en el que yo estaba Ujú, em, y eso fue verano, fue a finales de verano, a finales, perdón, fue como abril por ahí. No, fue mucho antes, pero no importa. En fin, ujú, yo me centré, fue medio año, fue como un medio año que yo ya no ujú. estaba trabajando, estaba cobrando el paro, estaba centrada en la práctica. Ah, Y, o sea, fue como desde febrero hasta antes de irme a Australia, sacamos qué un guapo. medio año. Y ese verano, por ejemplo, fue el mejor verano de mi vida. Ya. Yo lo recuerdo, además me hice muy amiga de otra chica que estaba practicando con Griselda y nos Ujú. íbamos, después de practicar, nos íbamos a La Esperanza a correr, Anda, qué bueno. o a La Punta a correr, ¿sabes? Bajé un montón de peso, obvio, como que Sí, yo creo que en ese primer año yo bajé como 20 kilos, qué maravilla. o Ujú, más, no más, porque claro, pesaba 130 casi. ujú, En ujú, ese año y medio que yo estuve con Griselda, yo bajé muy rápido. Y yo me mm. acuerdo que ella me dijo, una vez me dice, ¿has bajado de peso, no? Y yo digo, sí. Y yo juro que ella me dijo, pero que sepas que no es necesario. Igual no me dijo eso, pero yo entendí eso, que Sí, sepa, como que bien, pero que no es necesario. ujú, Y eso me encantó. claro. Sí, Sí, porque yo por la historia que sé de ustedes, yo entiendo que ella
nunca pensó que no podías hacer nada. Yo siento que ella siempre confió en que tú ibas a poder Mm. cerrar Marichásana, o por lo menos, no sé si pensaba que sí o que no, pero por lo menos no lo descartaba. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, No sí. es en plan, ay, la pobre, le voy a adaptar la postura para que no, ¿sabes? No, No, ella trabajaba contigo, ¿no? Hasta que... sí, es verdad que no trabajamos, o sea, no fue como, no, espero hasta que cojas Marichasana C, porque eso puede haber pasado 3 años, de hecho, yo creo que pasaron 3 años. Sino que fue como, bueno, Marichasana C, Marichasana D, ¿sabes? Como muy, muy orgánicamente, Ujú. vale, pues ya cogemos Marichasana C con ayuda o rozando los dedos o lo que Sí. sea y tal. Como que ya hay un trabajo Sí, suficiente, tanto sí, mental como físico, vamos a la exacto. siguiente. Sí, yo me fui Pero, de Tenerife, que me fui a vivir a Australia, al año y medio de empezar Ashtanga, y estábamos empezando a trabajar Bujapidasana. ujú. Que yo tengo un vídeo en YouTube, de hecho, Sí, yo lo vi. Yo he visto que vídeos tuyos de YouTube, sí, sí. tengo dos, Que pero el más bonito, se el te ve primero. mucho, se te ve la diferencia de Sí, peso. sí, el Sí. primero es de justo eso, un año y medio, llevaba un año y medio Ujú. practicando, que ese fue ese verano tan bonito Ajá. con mi amiga Davinia, Sí, que nos íbamos a ir a las montañas, hacíamos retiros, o sea, fue súper bonito ese verano. Eso de no trabajar es maravilloso. totalmente. Y entonces, esto fue un regalo que yo le quise hacer a Grisela, y es que Ah, no, me grabé la práctica, tanto en algunas veces en la sala, viste que hay ujú. una postura en la que ella me está ajustando, Marichasana Sí, C, de, jeje. así, y en diferentes paisajes de la isla. Ajá. Entonces ahí se ve cómo yo estaba haciendo bulla Vinyasa con 2 bloques detrás para que no me cayera, que no, Claro. ¿sabes? Como, Vale. entonces, ese vídeo lo pueden encontrar en YouTube si buscan Viviane Simón Tenerife o no sé, No algo sé. así. Sí, Sí. Ashtanga, Viviane Simón. Sí, seguro que Vale. les sale. Salen dos, el otro es de Australia, Ujú. que bueno, fue como 3 años después, yo creo, o Qué 5 años, fuerte. no Vale. sé. Sí. Pero bueno, nada, entonces ese vídeo fue como un regalo, un homenaje a Griselda, Qué bueno. porque yo sé que el universo puso a Griselda en mi camino porque era importante Ajá. o sea, no sé si a mí si yo hubiera aprendido o si yo estaría aquí, si no es por, o sea, practicando Mm. Ashtanga, Ya. si no es por Griselda. Qué fuerte. O Sí. sea, sí. Sí, sí, sí. Sí que supo llevarte muy bien, Sí, ¿no? Ah, sí, y ella, lo que tú dices, que ella siempre confió en que yo podía mm. hacerlo, sí, sí, Porque igual que luego, Sharat, sí, te digo, ¿no? sí, Ahora vamos a ver si vamos a avanzar sí, a ver si no me enrollo a mucho. la historia. No, no, está súper interesante. Porque luego tú te vas a vivir a Australia, ¿no? Ay, esto es Eh, muy bonito, sí. espera, igual me voy a enrollar un poquito, Da igual, pero pero si es interesante, mira, yo me fui a Australia, yo estaba haciendo en un retiro de reversing, ujú, con Bob Mandel, que falleció hace poco, me dio muchísima pena. Es ujú, uno de los primeros renacedores también de Estados Unidos, que mi madre lo organizaba, y ujú, estábamos haciendo, el taller era pura prosperidad. ujú, Y fue en Vilaflor, en el Hotel Villalba, un hotel súper bonito que es precioso ahí en las montañas, el hotel más alto de España, me parece. Bueno, entonces era ahí el retiro, y yo estaba que no encontraba trabajo, no estaba en paro, no encontraba trabajo, yo me dedicaba a la moda en aquel entonces, estaba buscando ujú, trabajo en la península. Y bueno, entonces Bob Mandel, que ya me conocía de muchos talleres que yo había ido con él, cada vez ujú, que venía yo iba, también lo llega a traducir, y ujú. entonces él me dijo, ay, ¿por qué no te vas a Australia? Que ahí es un país muy próspero, y además me dijo, hay más hombres que mujeres. Porque claro, ya había salido de aquella Claro, relación claro. hacía hacía como 2 años, como muy así, y bueno, porque al final el tener pareja es algo Ujú. que es algo que yo siempre he Sí, que querido, ¿no? querías, sí, sí. O sea, tener una relación sana, Sí, tener sana, como, sí, acompañada, ¿no? Como, ujú. bueno, entonces él Sí, me dijo, compartir como tu vida con exacto, alguien, sí, ¿no? Ujú. sí. Y entonces él me decía, bueno, pues, ¿por qué no te vas a Australia? Y yo, para mí Australia estaba como en
Las antípodas. No, es que nunca se me había ocurrido en la vida, Claro, ¿sabes? Cuando sí. lo estudiamos en geografía, hay Oceanía, ¿no? Sí, total. Pero nunca se me pasó. Y entonces, de repente empezó a aparecer gente que, pues ahí mismo había una mujer que tenía una hija viviendo en Sydney, y luego mi mejor amiga en aquel entonces, que era Davinia, con la que iba a correr y Ajá. practicábamos ashtanga, pues ella tenía un amigo que también vivía que era de Lanzarote o de Fuerteventura y vivía en Sydney, y me pusieron en contacto, y bueno, y yo, Sí. que no tenía dinero, ¿no? Estaba en paro, apenas Sí. tenía dinero, solicité, de repente me llegó un dinero para solicitar el visado, eran 500 euros el visado, yo como alemana, Sí, tu madre. en aquel entonces no había visas de Working Holiday para españoles, pero yo por suerte, como tengo pasaporte alemán, Claro. para alemanes sí. Sí. Entonces ese visado costaba 500 euros. Ajá. Me llegó un dinero, solicité el visado y me llegó el visado, esto fue en mayo. Y dije, wow, ahora me tengo que ir. Claro. Y de repente, ¿sabes? Como vendí el coche, me entró otro dinero ¿sabes? De cosas que se me debía, no sé qué. Se recolocó todo y te Se fuiste. recolocó todo y bueno, antes de irme, en agosto subimos al Pico del Teide, que esto es una experiencia preciosa. Si vienes por Canarias, esto es algo que hay que hacer. ¿Hay Subimos que por la pedir noche. permiso ahora? Bueno, nosotros subimos por la noche, No, pero hay que pedir incluso de permiso. madrugada. Creo que sí. Bueno, Creo. en aquel entonces Ahora, ya había que antes pedir no. permiso, pero la gente iba de madrugada Mm. para llegar arriba antes del primer Sí, teleférico, ¿sabes? sí. Porque con el primer teleférico ya llegaba el primer guardia. Claro, claro. Entonces, si no hay guardias, no te pueden decir nada. Ya. Bueno, no sé cómo Bueno, es ahora, la verdad. bueno, nosotros lo hicimos así, y claro, yo que tenía aquel sobrepeso, y ya no era tanto, habíamos entrenado, estaba practicando Ashtanga, habíamos entrenado el correr y subir, Sí. ¿sabes? Por el Teide, no al pico, pero bueno, Ujú. total, que cuando yo llegué arriba me sentí tan poderosa, porque era algo que costó un montón, ¿no? Claro, no, es que es dura la subida, a Es ver, dura. es dura Y, para y desde cualquiera. la 1 de la mañana ahí subiendo, y me Sí, acuerdo que bueno, sí, pero también es precioso. O sea, para claro. mí Sí, sí, eso sí, es sí. una experiencia preciosa. Sí. Em, y cuando bajamos, llegué a mi casa y me compré el vuelo a Australia. Ole. Porque Sí. claro, era como, si puedo hacer esto. Claro, 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 como que te Y yo me sentiste iba a Australia, fuerte, ¿no? claro, y yo me iba a Australia a vivir para siempre. O sea, yo Sí, dejaba mi vida aquí, sí, vendí sí, todo, qué tiré, fuerte. regalé, ¿no? Y me fui a Australia. Y entonces yo me alquilé un Airbnb Ujú, cerca de una sala de Ashtanga y de la playa, ujú. porque eran las dos cosas que yo necesitaba. Claro. Y entonces, bueno, me lo alquilé por 5 días, y yo Ujú. decía, bueno, en 5 días encuentro trabajo Sí. y piso. Mira tú, imagínate las ideas mías, ¿no? La juventud, la Sí, inocencia de la juventud. total. Bueno, y ni tan, o sea, tenía 27 años, Bueno, creo. pero Bueno, y entonces, nada, me acuerdo que a los pocos días la chica donde estaba alquilando la casa me dijo, ya, porque yo decía, bueno, si no extiendo la estancia en el Airbnb ya está, y me dijo, ay, ¿ya encontraste algo? Es que yo ya tengo otra reserva. mm, Y me entró como, ay, Dios, ¿y ahora qué hago, no? claro, Y entonces digo, bueno, voy a practicar. Voy a practicar, me pongo en Samasthiti y digo, Dios, por favor, pónmelo fácil. claro. Y vuelvo a la casa, hago mi práctica, vuelvo a la casa y me dice la mujer, me dice, oye, tengo una amiga que está buscando a alguien que le ayude a cuidar a los niños. Ah, Tiene 2 niños pequeños de 1 año y medio y 3 años, y ella da clases de kayak por el Opera House, ujú, y hace excursiones en kayak por el Opera House, sí. y entonces necesita alguien que cuide de los niños por las mañanas temprano, 2 veces por semana o 3 veces por semana, y te puedes vivir ahí. Anda, mira. Entonces yo la fui a conocer, Ujú. y a los 2 días me fui a vivir con ella. Qué bueno. Y ella o sea, ahora tiene 3 hijos, Ujú. y yo soy la madrina de la más pequeña, que se llama Vivi, le puso mi nombre. Anda, qué Y pasada. todavía, y sí, cuando vienen a Europa siempre aprovechamos para vernos, y Mm, bueno, yo tengo muchísimas ganas de ir a Australia, la verdad, de verlos, porque al final son mi familia. claro, Mm. claro, qué Sí, bonito, qué bueno. sí, Y estuvieron en entonces, Tenerife ya aquí una vez, ah, qué fuimos al Cien guay, Park. qué guay. Claro, no, mira, a ver. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Entonces yo estuve en Australia 1 año, Ujú, luego volví, ujú, estuve 1 año viviendo en Alemania, que ahí estuve practicando con Michael Chabot en ujú, Múnich, trabajando en un hotel ujú. para
perfeccionar mi alemán, porque claro, Ujú. como me vino muy pequeña a, a Canarias, yo entiendo alemán perfectamente, lo hablo sin acento, pero me faltaba el vocabulario de Sí, adulta. y coger, claro, y Sí, coger como a lo mejor soltura, ¿no? sí. Entonces, bueno, ahí estuve trabajando en un hotel, aparte de para perfeccionar mi alemán, porque mira tú, me fui a trabajar en un hotel español, Ah, donde todos eran españoles, ay, mi pero madre. es que me sentía como más en casa, ¿no? Claro, claro. Y, y ahorrar para luego hacerme mi primer viaje a Mysore y Ah, volverme a Australia otros 2 años. O sea, yo ah, estuve un año con la Working Holiday Visa, que podías extenderla otro año, pero tenías que hacer 3 meses de vale. trabajo en granja. Entonces yo hice eso, hice 3 meses de trabajo en Ah, granja, que realmente fui niñera. sí. Eso fue otra experiencia que eh, no viene a cuento, pero vale. vamos. Em, ¿Pero granja qué es? ¿En Alemania? no, no, en Sydney. En Sydney, Sí, sí, vale, o vale. sea, en Australia. En En Australia, Australia, ¿no? sí. Vale, vale. Y entonces cuando volví, cuando me fui de nuevo, o sea, pasé por Mysore y me fui de nuevo a Australia, yo fui con el segundo año de la Working Holiday Visa. Ajá, vale, vale, Sí. vale. Y eso ya fue una experiencia totalmente diferente. Y Ujú. ahí ya, porque yo llegué a Sydney, cuando llegué por primera vez, yo practiqué con una maestra autorizada que Francesca Liotta ya no da clases, Ujú. que ella fue quien me metió, o sea, ella cuando yo llegué, como al mes, se fue a Mysore a Ah, practicar con Charat. Y vino a sustituir a Mónica Marinoni, que ya se sigue dando clases, ella está en India, en ujú. Auroville, que es un centro, como una comunidad Ah, mira. muy consciente. ¿En qué zona de India dices? Auroville, ¿Y eso por dónde está? no sé. No, ni idea. Pero bueno, está en India. Vale, vale, sí, Sí, yo de geografía fatal. sí. Para los sitios que no he ido no sé dónde están. No, claro, no, y aparte que ese sitio, la verdad que no me suena de Sí, nada, por no, eso te pero sí, pregunté. yo creo que hay mucha gente que sí lo conoce, Ah, sí. vale. Entonces, claro, ahí fue como, ¿a dónde va? ¿Sabes cómo? Claro, Porque no tenía ni idea de eso, te lo puso en la cabeza, ¿no? De sí, alguna porque forma. Griselda se fue 2 semanas a practicar con Rolf. Ya, ya. En esa época En Griselda esa iba con época iba Rolf. con Rolf, Ah, claro. Entonces yo no tenía ni idea. mm, Y, y bueno, ahí fue como que, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Un poco más mm, bien, ¿qué es esto? Pero luego, cuando me fui a hacer el trabajo a la granja, yo vivía como a 3 horas de Sydney. mm. Y es verdad que una amiga, Lucy, me había dicho que fuera a practicar con Eileen Hall, que es profesora certificada. Pero claro, yo, donde yo vivía, me quedaba cerca Francesca, Sí. sí. Pero cuando ya vivía en la granja, yo los fines de semana me iba a Sydney y iba a practicar con Eileen. Y Mm, era como, Eileen Hall es una profesora certificada por Iyengar y por Patavi Joyce. ujú, Entonces, bueno, es una mujer tiene 60 y, no sé, 65, 70, sí. y practica todavía tercera, cuarta serie. Es fascinante, o Wow. sea, es fascinante. Y la sala es una energía preciosa. Entonces, bueno, y los asistentes, todo. La verdad que, Y si cuando pueden ir a Sydney, vayan. entonces cuando empezaste con ella, ¿ya habías ido a Mysore? O No, empezaste después? Ah, ahí todavía no. De hecho, es que claro, yo ahí estaba hasta Pujapidasana, esto fue cuando llegué a Sydney. ujú, Y esta maestra, Mónica Marinoni, que venía a sustituir un mes, me dijo que yo no me cogía Marichasana D, ¿no? Y me mm, dijo, yo no soy tu maestra, muy respetuosa, ¿no? Yo no soy tu maestra, pero yo te recomiendo que pares en Marichasana D y me pongas toda tu energía ahí para trabajarla un poquito más. Y yo la verdad que llegaba a Puya Vidasana hecha polvo. claro. Y yo estaba feliz, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Y ahí todavía no entendía lo de las diferentes series. Nada. Yo hacía mi Claro, práctica, lo que a mí me enseñaba Griselda, y entonces yo no me planteaba total. nada más. Y claro, luego fui con Aileen y un poco igual así, ¿no? Sí. Como, Y estuviste y trabajando más Maricha Sanade. Marichasana D, Ah, sí. Y luego, cuando me fui bueno, luego volví de Australia, me fui, en vez de volver a España directamente, fui a Estados Unidos, a Nueva York, quedé con mi madre ahí, nos encontramos ahí, mm, nos quedamos un par de días en Nueva York, fui a practicar con Eddie Stern, Ay, qué guapo. y mi madre también, fuimos las Qué dos, sí. guay. Y luego estuvimos 2 semanas en un retiro de reversing con Bob Mandel. Ajá. Y de ahí ya volví, estuve un par de días, estuve unas semanas en Tenerife, Ujú, practicando con Griselda, y ya me fui a Alemania. vale. Bueno, en Alemania entonces, para resumir un poco, Sí. estuve con Michael un año, que él me terminó de dar la primera serie casi completa. Ah, em, y,
Luego, antes de irme a Mysore, pasé de nuevo por Griselda. Me Sí. faltaba hacer tu bandasana porque me daba como miedo hacerla. Y Vale. Griselda me dijo, no, venga, ya la haces, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, yo siempre digo que terminé la primera serie con Griselda, que además Claro. me parece como muy bonita. Sí, 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 La total. empecé y la terminé con Griselda. Claro, claro. Y me fui a Mysore, pero me fui a Mysore con Sarasvati porque no entré con Charat. Exacto. Pero como yo tenía ese tiempo, como me iba a Australia, eso era el Sí. espacio perfecto para Sí. hacerlo. Y realmente, quien a mí me encendió la chispa de ir a Mysore, o sea, esta maestra que fue en aquel entonces como que me hizo como un, ay, ¿esto qué es? Pero Michael Ujú. animaba, con el que estuve en Múnich, Sí. animaba a todos los alumnos a ir a Mysore. Mm, Y entonces él fue realmente el que, ¿sabes? Fíjate. Ujú. Y entonces, además, ese año, ese primer año que yo fui a Mysore, la mitad de la sala de Múnich estaba en Mysore. Jolín, qué Mm, fuerte, qué Sí, bueno. Sí, o sea, influye mucho cuando ves, cuando tu maestra o maestro, sí. maestra o maestro, Mm, te inculca un poco eso, ¿no? Puedes ir a Mysore o no, ¿no? Como que eso marca bastante tu camino, ¿no? sí. Y bueno, y entonces, yo creo que podemos ir a cómo fue como tu historia en Mysore, ¿no? Mi historia en Como, Mysore. sí, cómo fue conocer a Sí, Sharadji, como... pues bueno, pero yo llegué a Mysore, entonces yo decidí ir a practicar con Sarasvati porque en aquel entonces Sarasvati y Sharat estaban bajo el mismo instituto, Claro. ¿no? Entonces Sharat decía, si no puedes practicar conmigo, practica con mi madre. Mm, Entonces, claro, yo no entré con Sharat y tenía esos 3 meses y entonces digo, pues me voy 3 meses con Sarasvati. Y entré con Sarasvati. Y además esa fue como la última temporada en la que Sarasvati tenía también como 300 alumnos. wow. O sea, Sí. ella daba clases de las 4 de la mañana hasta las 11. Y además me dijiste que te gustó mucho ¿no? Cuando llegaste a la sala. Sí, yo llegué, Ujú. o sea, yo empecé a practicar con Sarasvati el 1 de enero del 2017. Wow. Ujú, Y era una clase guiada porque era un domingo. ujú, Entonces Sarasvati enseña de domingo a viernes, ¿no? Como hacía Pata Joyce. ujú, Entonces empezabas con guía de primera serie. Y bueno, y entonces me acuerdo de estar en Samastitihi y cantar el mantra y me emocioné. O sea, los ujú. pelos de punta fue precioso, porque además esa sala tiene una energía tan especial. Ya, O sea, la sala antigua, una claro. energía preciosa. Ujú, Y bueno, y entonces con ella, fíjate que yo no cerraba Marichasana D, ujú. Bulla Vidasana no me acuerdo ni cómo lo hacía, Sí, y obviamente no sé, Sutta no. la sigo sin cerrar. Sí. Entonces ella me paró en Sutta Kurmasana, no me Mm, paró en Marichasana D. ujú, ujú. Y bueno, y ahí estuve los 3 meses haciendo eso, realmente es... Y es verdad que Marichasana C se hacía más fácil, porque es verdad que yo perdí un poco de peso ahí, ¿no? La Ujú, alimentación y bueno. ujú. Y bueno, el primer mes yo hice unas amistades preciosas, Ajá. Celeste, Ujú, Boria, que algún ujú. día la entrevistaremos, que es mi Sí. amiga del alma de Argentina, Argentina. sí, muy, muy linda, la quiero un montón. Em, y bueno, esa fue como el highlight Claro, como fue esa esa conexión. conexión. También podíamos ir a las conferencias de Charat, entonces Ujú. íbamos a las conferencias de Charat. O sea, tú imagínate esa sala Qué tan maravilla. pequeña Eh, con los alumnos de él y los alumnos de Yo me Sarasvati. acuerdo de ver fotos de eso, sí. Sí, la gente de pies en las esquinas, porque no. Y Sí. era un agobio, o sea, yo me acuerdo, yo me agobiaba. Eh, Y luego, bueno, ella, Celeste solo estuvo un mes, y luego marzo vino. Salud. Esta vez te toca a ti. Sí. Y en marzo vino Griselda. Entonces yo ese mes, el mes de marzo, me fui a vivir con Griselda y con Gara, Ajá. que tenía, no llegaba a 2 años. Entonces yo iba a practicar y volví a casa y se iba Griselda. Entonces Ah, ya me quedaba con Gara. Y ahí eso fue muy bonito también. Hace un claro. calor horrible. O Sí. sea, yo entiendo por qué Charat ya no abre en marzo. O Claro, sea, claro. yo me acuerdo de estar, porque Griselda se iba todos los días a la piscina con Gara. Sí. Yo alguna vez fui y alguna vez fui sola con Gara también, Ujú. pero yo me acuerdo que me ponía debajo del ventilador, acostada en el suelo Sí. frío, porque es que no, o sea, ibas en una Soportable. moto a algún lado y parecía que tenías un secador ahí. Qué horror, de verdad. Sí. No, sí, sí. Pero para mí la primera experiencia Ujú. en Mysore fue bastante buena porque, como te decía, la mitad de la sala Sí, de Múnich estaba ahí. claro. Entonces, cuando yo Sí, los llegué ya me conocía, enseñaron, ya. ¿sabes? Sí, qué bonito. Entonces,
Eso fue como fácil ahí. Claro. Sí, ese viaje estuvo muy guay. El segundo viaje ya Ujú, fue, todavía estaba en Australia, fue en el 2018, fue la primera vez que se abrió en verano, ujú. fui junio y julio, y eso fue un poco más intenso porque fui Claro. con Charat, no, pero porque mi abuela había fallecido unas semanas Ah, antes y mm, yo vivía en Australia, entonces yo como que, fue como, bueno, vi el mensaje, fue como, y después seguí trabajando, ¿sabes? Como que ya, lo corté total, la emoción la corté total sí, porque no sabía cómo procesarla estando tan lejos de mi familia, ¿sabes? claro, Era como, bueno, ¿qué hago? O sea, y de sí, hecho, por eso mm, siempre digo que cuando vas a India, eh, no puedes escapar de lo que te está ya, pasando. Entonces, yo llegué a Mysore y yo me acuerdo que yo las primeras 3 semanas me las pasé llorando, ya. procesando la muerte de mi abuela, ¿sabes? Sí, lo tenías muy reciente y allí tenías a lo mejor ese espacio, ¿no? También que en Australia tenías la responsabilidad del trabajo, lo que sea, ¿no? Yo creo que allí Es que no separa, podía, sí, como que separa tu vida un poco, sí, tus exacto, responsabilidades, ¿no? Y tal, exacto, y tampoco tienes compromisos familiares ni de amigos, no, sí, no, sí, en sí, realidad sí, tienes una libertad que aquí no tienes, a lo mejor, sí, sí, en general. como que te permites un poco, quizás pero tampoco es que o sea, es que no podía No, porque, no, te salió así, claro, sí, claro. sí, Mm, y bueno, y practicar con sí, charat, a mí ya, siempre me encantó el Me Paró en Marcha Sonade, que yo lo sabía y de hecho eh, quería trabajarla, ¿no? sí, Y, pero en el momento en el que yo me cogía Marcha Sonade con ayuda y que me aguantaba sola, como a las 5 semanas me acuerdo en una clase guiada, y además recuerdo la clase guiada, yo haciendo hasta, me aguanté, no sé qué, y me dijo, sigue hasta Bulla Pidásana. directo, mi madre. Bueno, eran dos Ah, posturas. verdad, hablando posturas. Sí, 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 sí. Sí, sí, Estoy yo pero bonita. sí, sí. Sí. Entonces, y luego salir, porque además yo estaba en la primera guiada, la de las 4 de la mañana, o sea, yo mi primer viaje mi primer viaje a Concharat, que normalmente te dice, te toca el último turno, yo Mm, tenía el turno a las 6:30 y estaba en la guiada de las 4 de la mañana. ujú. Y entonces estaban todos los que llevan muchos años yendo, ¿no? Me acuerdo que Claro. estaba Lucas, estaba Tabata, bueno, Ujú, Tabata sí, pero lo que pasa es que ese mes ya Tabata se había ido. ujú. Pero bueno, ¿no? Entonces había mucha gente que llevaba mucho tiempo viniendo y ya me da hasta bulla pidásana y cuando salgo todo el mundo, qué bien, que no sé Ya, qué, ¿sabes? Fue ah, como tan bonito porque sentí como que había como que ellos estaban de verdad ahí como súper sí, viendo cómo es ese desbloqueo, ¿no? ya. Como, no sé, fue como Sí, sí, súper como bonito. que no te sentiste Me acompañada. sentí súper acompañada y en Qué ningún momento guay. juzgada, Claro, sí. fíjate tú, qué Porque, curioso. sí, es importante, ¿no? Cosa Porque, que después cambió un montón. sí, Sí, claro. sí, Sí, porque siempre hemos hablado de eso, ¿no? De que, y tú me has contado eso, ¿no? Que a ti en Mysore te pasa un poco, tienes esa sí. sensación de, Ese año no, fíjate. ese año no, mira, Esos qué 2 primeros curioso, años ¿no? no. Sí. Se me despertó Mm. el ego después. No, sí, yo siempre digo que uno se empieza a comparar cuando empieza a estar como al mismo nivel Ya. de él, ¿no? Entonces a lo mejor ahí tú te sentías como que no, de alguna forma no podías competir Sí. y luego cuando ya puedes como competir, O algo cuando, o así. cuando quizás yo tenía unas expectativas de mí misma. Exacto, cuando ya tú ya empezaste a tener expectativas de Sí, ti misma, ¿no? sí, Eh, sí. pero bueno, Mm, a todos nos pasa en cierta manera, ¿no? claro. Sí, Y ya pero cada está. uno con lo Sí, suyo, ¿no? Cada uno claro. con lo suyo. Sí, Exacto, cada uno con lo suyo. sí. Sí, Mm. pues qué bueno, ¿no? Y después, bueno, después vuelves estás en Tenerife, ¿no? Claro, luego vuelvo a Australia. Ujú, Ese viaje, ese segundo viaje, mi primer viaje con Sharat, en 2018, junio y julio, yo coincido con una amiga de Alemania ujú, que, bueno, yo ya ahí estaba empezando a plantearme el volver, ujú. porque Australia es un país precioso y es súper bonito, pero para tener una calidad de vida que te permita disfrutar más de la vida, tienes que trabajar muchísimo, Claro, como inmigrante, ¿no? ya. Tienes que trabajar muchísimo. Ujú, Eh, y yo, o sea, yo, claro, ya tenía 30 y pico años, no sé, y no quería tener que seguir compartiendo casa, claro, ¿sabes? sí. Pero permitirte un piso propio no es tan fácil. Ya, O sea, ya, tienes ya, que ya, trabajar un ya. montón. Entonces yo,
Y claro, y con la muerte de mi abuela y todo eso fue como, no sé, como que... Y luego porque ahí fue cuando se me empezó a despertar el querer aprender a enseñar. Eso es No lo que, enseñar, ahí es donde yo aprender a quería llegar, enseñar. sí. Entonces, claro, y con Griselda Es que no es lo alguna mismo vez habíamos querer aprender a enseñar que que querer directamente enseñar. la gente que quiere enseñar, Sí, ¿sabes? Yo creo que es diferente, yo ¿no? quería aprender de Griselda. Eso. Entonces, yo, ya lo habíamos hablado en algún momento, Griselda y yo, cuando coincidimos en Mysore y así, porque además yo me acuerdo que en mi primer viaje con Charat a mí me preguntaban, ay, ¿tú das clases? Y yo, no, pero es que yo ni sabía lo que era la autorización, yo ni Claro. sabía que... Y de repente me di cuenta que muchos enseñaban, ¿sabes? Claro, Pero yo claro. tampoco, nunca me planteé así. Entonces yo de repente dije, ya como quiero volver y además quiero aprender de Griselda. Y es que en Tenerife se vive muy bien. Sí. Tenemos todo lo que queremos. Tal cual. O sea, para mí, por lo menos, yo no necesito mucho, ¿no? Entonces decidí, o sea, que yo vivo en Tenerife por elección. Yo sé que puedo vivir en cualquier parte del mundo. Claro. O no sé, pero bueno, ¿no? Sí, pero bueno, en como casi cualquier que al parte, lo final que sea, sí. sí. No hay nada que Sí, me que lo ate a elegiste, algo. que no fue como plan, como viví allí de pequeña y tal, y tengo ataduras porque no es familiares o así. lo que sea, no, sino que tú Exacto. dijiste, no, es que quiero vivir allí. Sí. Y entonces, y además tengo una maestra buenísima, Sí, claro. vuelvo con ella. Y entonces, claro, yo volví para empezar a formarme con... O sea, no vine solo para eso, pero Sí, pero como que lo seguir tenías en practicando con mente. Griselda y... Qué y bueno. Sí, y bueno, entonces un poco antes de la pandemia empecé a asistir a Griselda. Sí. Sí. Y ahí cuando tú estabas acabando de asistir, empecé yo. Sí. Más o menos, y Bueno, ahí, más ¿no? o menos, un poquito, ¿sí? Sí, hubo algún momento en el que coincidimos Sí, en sí las coincidimos. reuniones y tal. Sí coincidimos. Sí. Y ahí fue cuando empezó la semillita de Maizoreando. De Maizoreando, Pero sí, pero luego te quería preguntar cómo fue, que me parece como que es algo muy bonito, ¿no? Que yo creo que ya lo has contado, pero ¿cómo fue cuando Griselda te da como su bendición y y luego luego te la da Sarat a la vez, ¿no? O Sí. sea, Bueno, es que, casi a la vez, ¿no? claro, Porque yo volví a Mysore, o sea, yo me volví de Australia en 2019, en enero, y luego volví a Mysore en octubre, noviembre del 2019. Y ahí yo terminé yo ya hacía primera serie con Sharat, porque en un tour me dejó terminar la primera serie completa y entonces yo ahí cuando volví a Mysore no sabía muy bien qué hacer, si quedarme en Buenos o no seguir, y entonces cuando seguí él me ajustó a una postura que venía después, entonces digo, bueno, no me ha dicho nada, pues sigo, ¿no? Claro. Porque yo no me cojo en Subtakurmasana, es que por las proporciones no me da, ¿sabes? Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Sí. Entonces, claro, empecé a trabajar. Sí, pero ahí es importante porque, perdona que te interrumpa, porque como siempre se habla de que si no te puedes coger, ¿no? En el método no te dejan seguir y tal, pues para que se vea que sí. O sea, lo que pasa es que tiene que haber un trabajo y tiene que haber o lo que siempre decimos, como un estudio de esa situación, por decirlo de alguna forma, que se entienda fácil. Entonces, él si te deja seguir es porque ve que tú estás haciendo todo lo que está, lo posible, o sea, ya está, y punto. Entonces es guay, ¿no? Comentarlo porque... entonces, bueno, vale, ya pero Sara bueno, te nada, da toda la serie. entonces empiezo a trabajar los dropbacks. Sí. Y yo lo he contado en algún... De hecho, hay un vídeo un reel en el... en el Instagram de Maizoreando, donde yo me levanto por primera vez de los dropbacks. Sí. Y eso fue durante la pandemia, o sea que yo fui en 2019 y había empezado los dropbacks a mediados del 2018 quizás, o por ahí. Entonces, yo, sí, dropback no pasa nada, pero con volver arriba no. Claro, back sí, pero pero para arriba no. Entonces, bueno, pero yo tampoco, mira tú, apuro ninguno. Entonces, cuando yo, o sea, claro, estuve 2 meses con él trabajando los dropas, ya me volví a casa con Griselda, igual, seguimos trabajando los dropas. Y yo asistí a Griselda porque, claro, yo sabía que yo quería, para mí la prioridad era mi práctica y aprender a asistir. Entonces yo asistí a Griselda 2 días por la mañana y 4 días por la tarde. O sea, yo subía todas las tardes a asistir a Griselda. Entonces, claro, yo aprendí muy rápido porque le daba prioridad. No es lo mismo asistir 2 horas a la semana que asistir 6. Sí, yo ¿no? estuve bastante tiempo yendo 2 días en semana hasta que decidí que mejor era hacerlo seguido. Es verdad seguido, que es un desafío, pero... Sí. Y bueno,
pero para mí era un sacrificio que quería hacer, para mí era Claro, importante. sí. Entonces, no recuerdo muy bien el día que fue, pero yo me acuerdo que fue como a finales de verano, Ujú. que ella me dijo, bueno, Vivi, yo ya hasta diciembre vamos a seguir trabajando un poquito, porque te falta un poco más de soltura en pues, aprender a asistir Bujapidasana y algunas otras cosas, pero ya, porque además yo la asistía durante la pandemia, donde teníamos 2 salas, Sí, ¿sabes? sí. Teníamos que estar en las 2 salas. O Mm. sea, viví muchas cosas que quizás no son tan fáciles de vivir, ¿no? Total. Entonces, bueno, y enseñar con mascarilla. Total, qué horror. Y bueno, y entonces ella ya cuando me dijo, bueno, ya está, Vivi, ahora cuando ya te vas a Mysore, yo me fui a Mysore de nuevo, esto En fue enero, ¿no? La durante la locura. pandemia, Sí, 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 sí. esto fue 2022, me fui a finales de diciembre en 2021 para practicar con Sharat en 2022 enero. Ujú. Y entonces Grisela me dice, bueno, ya está, ya te vas a Mysore, ya está, yo te suelto, tú ya estás lista, Sí, ¿no? Y yo, bueno, pues no, sí, pues ya estoy lista. sí. Entonces, cuando llego a practicar con Sharat, además yo me había lesionado durante la pandemia, entonces se me había levantado los trapos durante la pandemia, pero luego me lesioné y ya no me levanté más. Claro. Entonces, yo tenía un dolor de espalda. Entonces, estaba practicando con Sharat durante ahí ese enero Ujú, y yo no me levantaba los trapos. ujú. Pero yo ya decía, porque además con Griselda no me levantaba cuando me levanté los drogas empezamos a trabajar payasana Mm. y luego ya cuando volvimos a la sala, yo creo que llegué hasta Kapotasana. Sí, Llegué hasta Kapotasana, ahí empezando a trabajar Kapotasana. sí. Y entonces, claro, ya yo como que llegó un momento que dije, es que no me voy a levantar porque me duele, ¿sabes? Que Claro. no puedo. Y entonces, no sé si contar esto, pero bueno, yo lo voy a contar, lo voy a contar. Cuéntalo. Sí, lo voy a contar. Obviamente durante la pandemia yo subí algo de peso, Ujú, creo. ujú. O sea, creo no, sí subí de peso. Y entonces, cuando estaba en Mysore, bajo, sí, yo siempre bajo de peso. Pero como que en esa época, como no se podía salir a pasear, no sé qué, había que pedir la comida a casa. Como Sí. yo creo, además tenía una amiga que yo trabajaba, entonces yo no tenía mucho tiempo libre, pero ella sí. Entonces ella siempre me decía, ay, vamos a comernos una dosa, ay, vamos a no sé qué. Y yo muchas veces iba con ella. Y Sí. realmente no me hace bien a mí comer tantas dosas, pero estaba riquísimo. Claro, Entonces, claro. después de 2 años no ir por la pandemia, Claro. quieres volver a, ¿no? Entonces, bueno, entonces habían días que María Sanadía no es que no me cerrara, pero me costaba un poquito Ya. más. Ujú, Y entonces en una de esas, Charat ujú. me dice, no more pizza. Y yo, porque claro, yo lo he escuchado decirle eso a otras personas y yo Claro, digo, a mí nunca, en todos los años que había ido con él, que este era mi tercer año, claro. me había dicho nada. Y yo siempre, obviamente, tengo un sobrepeso que se nota. Ya. Y entonces yo fue como, y por suerte, yo tengo una buena autoestima. Sí, sí, Y yo sí, no me sí. tomo eso como, pero si me hubieras cogido un par de años antes, quizás me Ya, hundes, ¿no? ya, tío, total. Entonces, ahí de repente dije, no, esto no se puede quedar así. Porque además yo le contesté en plan de broma, no, yo no como pizza, son las 2. Sí, sí. Pero bueno, y él se rió y tal. Pero entonces yo me cogí un appointment con él, me cogí una cita con él, y entonces yo dije, le digo, es que la gente cuando ve, o sea, no se lo dije como directamente, es que cuando tú me ves, tú crees que, ¿no? Pero yo dije, que la gente cuando me ve con este cuerpo, dan por hecho, juzgan de que esto es un resultado de malos hábitos. Ya, Y es que yo he bajado 40 kilos, claro. ¿no? Entonces, esto es un resultado de buenos hábitos y de Exacto. práctica diaria, ¿no? Y Ujú, entonces, bueno, entonces él me dijo, no, pero como que tu cuerpo está bien así, como que, ¿no? ujú. Estás fuerte, estás bien, no Sí. sé qué. Y bueno, entonces, cuando ya me fui de la reunión, de la cita, cuando salí por la puerta, él me preguntó que cuántos años había ido y ahí fue donde me autorizó. Wow, súper. Y yo salí, y yo, gracias, y me fui, ¿sabes? Como que yo eso no lo, yo, de Bueno, hecho, saliste flotando de ahí, ¿no? no, que no me lo creía.
y me dice, vete, Bueno, es verdad, vete a la tú me oficina. has dicho Claro, él me dice, que vete a no la te lo oficina con creíste. Usha. Y entonces yo me fui a la oficina con Usha después de practicar, Mm, pero es que yo no se lo conté a nadie, ni Ya. siquiera a Griselda. La Mm, única que lo sabía era mi amiga con la que vivía, era vecina mía, que habíamos viajado juntas. Yo no se lo... porque yo digo, él se va a dar cuenta que se ha equivocado, Ya. que, No, que yo no estoy para... Que yo no... ¿Sabes? no Si ni, no ni te siquiera sentías me como levanto... válida para... No, si ni siquiera me levanto los dropas. Ese Ya, era... Sí, claro, sí, pero tú has visto mi práctica, si ni siquiera me levanto los dropas, como... Mira tú qué absurdo, ¿no? Porque ya. mira, ni que eso influyera para ser una buena Pero maestra, ves, ¿no? otra vez más lo que hablamos, ¿no? De que él mentí, vio lo necesario para que pudieras Sí, sí, enseñar esta sí, sí, sí. práctica. Ya está. Qué Que bonito. no, Ay. sí, es que no, no tiene que Sí, ver con lo que consigues o lo que no consigues. sí, sí, Porque mira, sí. tú estabas como ahí sufriendo un marichazana de, ¿sabes? Sí, sí, Que sí. para muchas otras personas es una postura que la hacen tal, Como si nada. como si Ya, nada, ya, no sé qué. ya. No sé, es como que no tiene que ver tanto con Sí. lo que consigues o lo que no, sino, ¿no? Y me parece Sí, bonito que después, además, justo de esa conversación, que de sí, alguna forma es importante, ¿no? Porque, sí, y que te autorizara ahí, ¿no? Tiene importancia, ¿no? sí. Tiene, Sí, y luego, claro, es me un acuerdo que en reconocimiento el que momento se que agradece. sí, cuando se lo conté a Griselda, Sí. porque yo no se lo conté a nadie hasta que tuve la Ahora te cuento de eso, autorización, sí. hasta que tuve la autorización en mano, Sí. porque yo digo, porque se va a dar cuenta y me la va, ¿sabes? No me la, va a decir, pero esto qué, porque todavía tiene que firmar esa autorización y todo, ¿no? Se va a Se arrepentir. va a arrepentir, se va a arrepentir. Entonces, Ay, cuando ya la tuve, ya se lo mandé a Griselda, y me acuerdo que Griselda me dijo, o sea, aparte de que se emocionó y no sé qué, sí. pero me acuerdo que como dijo, estamos sincronizados, Charati y yo. Exacto. Y yo me acuerdo que ahí estaba yo ya era asistente y Ya, sí, hacíamos sí, sí. reuniones con Griselda y muchas veces nos contaba cosas que les contabas tú de que tú estabas allí y tal y no sé cuánto y no sé qué. Y me acuerdo cuando ya se lo contaste, ¿no? Mm, Y ella no dijo nada, pero sabes que yo lo intuí, porque yo creo que tú le dijiste que no lo dijera o algo sí, así, pero yo lo intuí. ¿Sabes? Porque no sé, como, no sé qué le vi, ¿sabes? Y ah, dije, ay. Y luego cuando ya lo visité como oficial, le dije, ¿ves? sí. Pero bueno, no, sí. Me costó asimilarlo. Ya, No me sentía merecedora. ya, eso, ¿no? Qué Qué absurdo, absurdo, ¿no? ¿verdad? Pero porque eso indica un poco las creencias erróneas que todos tenemos, porque tú Exacto. no, solo tú no, yo creo que cualquier persona igual en tu situación pensaría lo Mm, mismo. Porque, por eso, porque damos por hecho que hay que hacer la práctica perfecta, exacto. todo Sí, 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 perfecto, sí, ¿no? sí, Y es nada más sí, lejos de la realidad, ¿sabes? sí. De hecho, Entonces, cuando esta última temporada que la asistí, mm, que fue, bueno, yo creo que sí que hablamos de esto sí, en otro episodio, mm, que lo asistí, fue súper bonito porque él se dio, ¿sabes? Como que cuando yo asistía y ajustaba hacia catching porque yo voy a lo que me reta, o sea, yo quiero ujú, aprender, yo sé hacer catching, ¿sabes? claro, Entonces voy a hacerlo con las personas que suponen un desafío para mí, ujú, porque vengo aquí a aprender, ¿no? mm, Entonces, él me acuerdo que decía, me dice, la primera semana me dijo, very strong lady, como ya, asombrado, sí, ¿sabes? Y fue sí. como, Contento, ¿no? Como claro, todo sí, contento, sí, sí, porque además sí. yo creo que es como, oh, por fin, gracias, ¿sabes? Porque Bueno, claro, él está cansado, éramos ¿no? un muy buen equipo, sí, Sí, eso yo creo que ya lo dije, éramos un muy buen equipo, por lo menos el nuestro, ¿no? Que es con sí. el que yo trabajé, Ujú. éramos muy buen equipo todos, Qué sí. guay. Mm. Pues bueno, vamos a ir un poquito como Sí, más porque, porque tenemos preguntas que nos han hecho para venga, ay ti Dios, y luego también, pero luego también teníamos algunas que siempre preguntamos a la gente que se nos han quedado un poco más en el tintero, pero bueno, a ver, como por intentaré ser ejemplo, breve. venga, como por ejemplo, para ti, ¿cuál ha sido el mayor desafío? Bueno, yo creo que el mayor desafío para mí está claro que ha sido el peso. Ajá. Pero sabes que ahora me doy cuenta porque yo ahora peso mucho menos que Ujú, antes, ¿no? sí, Obviamente. Y que yo me parece que la práctica para mí era más fácil antes que ahora, ya. pero porque no nos acordamos de lo difícil que era. Pero No, porque yo como creo ahora que también tengo muchas otras más dificultades, y responsabilidades. son otras dificultades Sí, diferentes, no es lo sí, mismo que lidiar con tus proporciones quizás, sí. sino es otro tipo de dificultades, Sí, ¿no? entonces, Ay, bueno, qué entonces gracioso. porque muchas Sí, veces yo pienso, yo veo a alguien practicar que es muy delgado y digo, claro, es que flota claro. como si no,
pero yo creo que esa gente también se siente pesada de vez en cuando, ¿no? Sí, tanto. Lo que pasa es que es verdad, no es lo mismo, bueno, no lo sé porque no tengo la experiencia, quizás algún día, no lo sé, no creo, Claro, pero yo no tengo la experiencia de ser delgada, entonces ya. no sé lo que es practicar ser delgada. Mm. Yo lo que sé que es practicar con 1 kilo menos, 1 kilo más. Claro, y además yo creo que idealizamos mucho lo que hacen los demás, ¿sabes? Sí, O tal, ¿no? Es como querer el cuerpo del otro, el tal, y sí, después ponte en el lugar del otro, igual no es tan fácil, ¿sabes? Es ya, lo que te total, digo. sí, Entonces, bueno, sí, pero interesante ese sí, aprendizaje, ¿no? Al final estamos con lo que está, tenemos lo que tenemos, nos tocó lo que nos tocó, mm, y también yo creo que es bueno agradecer, ¿no? sí, Como, o sea, como valorarnos como somos y ya está, y sí, aceptarnos como y somos, porque al final siempre se puede estar peor. siempre se puede Igual se estar puede estar peor. mejor, pero también Sí, se puede estar peor. Y muchas veces no somos sí, conscientes, y ¿sabes? que los desafíos más grandes para mí en mi práctica Mm, han sido, si estamos hablando de postura, todas las posturas. ujú, Entonces, como todas las posturas me han costado, ahora esos desafíos, siempre lo he dicho, son un regalo para mí como maestra, porque yo claro, poder, con todo lo que me ha costado la práctica, yo puedo ponerme en la piel de los alumnos sí, que les cuesta. ujú, Y entonces tengo muchos recursos para ayudarles, ya no mm, solo a nivel de ajustes físicos, sino de la resiliencia emocional. sí, Pero por suerte es que en la sala de Griselda yo nunca respiré competencia, total. ¿sabes? Nunca respiré el tengo que, porque Griselda nunca me hizo sentir que hay que hacer algo, o sea, porque la Mm, práctica no es eso, entonces sí. ella no hace que uno, ¿sabes? No hay una meta a la que llegar. Sí, ella potencia mucho lo contrario, desde mi punto Mm, de vista, como que estés aceptando lo que hay cada sí, día y eso sí, es súper bonito. sí, Entonces, voy a unificar un par de, ¿no? Entonces, ahora como tú ya abriste tu sala, que está aquí sí. en el sur de Tenerife, bueno, todos lo saben perfectamente. em, por un lado, ¿cómo ha sido tu experiencia abriendo una sala? Mm, Que ya yo creo que hablaremos de esto en futuros posts, ¿no? O sea, mm. que no nos enredemos mucho. Y después, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a practicar? Y después ya pasamos a las preguntas de los oyentes, Venga. ¿vale? Bueno, tengo que decir que la imagen que se tiene de los maestros de yoga, nada que ver con la experiencia real. O Ujú, sea, porque es un sacrificio muy grande. ya, A mí me encanta enseñar y yo cada alumno que viene, para mí se me ilumina el alma, ¿sabes? claro. Hagan lo que hagan, porque no, es como el ver que yo tengo ese espacio donde la gente puede sentirse a salvo Ujú, y que pueden venir a conocerse a sí mismo y a respirar y a aprender de sí mismo sí. y yo apoyarles en ese proceso y estar ahí para brindarles ese espacio. Entonces, eso para mí es precioso, Ujú, pero está muy idealizado. O sea, no ujú, es no es fácil vivir de yoga. O sea, yo sigo teniendo otro trabajo, eso lo claro. saben, ¿no? Ujú, Entonces, yo todavía no he conseguido poder vivir de enseñar. ya, Entonces, soy consciente de que no es algo que venga tan rápido, pero tampoco me pensaba que iba a costar tanto, ya. porque al final hacer 2 trabajos es cansado, Claro, y es el tema muy es que cansado. depende es como del compromiso de la gente, Depende del ¿sabes? compromiso de la gente, entonces, claro, y para mí no es tan importante que sí, que es importante, pero no tanto el dinero que entre, Ujú, sino la gente que entre. ya, O sea, o sea, si me vas a comprar un bono, ujú, ven y úsalo. ya, Me ya, pasa mucho que la gente compra bonos y luego no viene y eso para mí ya, me da mucha pena claro, porque estás perdiendo una oportunidad tan grande, ya, ¿sabes? Porque no hay necesidad, no tienes tiempo, ven y haz saludos al sol, ya, ¿sabes? Siéntate y respira. Entonces, como mm, yo lo hacía, ¿sabes? Yo claro. no Sí, tú nunca recuerdo que faltara falta. mucho, la verdad. Entonces, pero bueno, al final es verdad que también llevo muchos años practicando y es otra historia, cada uno es diferente, cada uno tiene otras cosas, pero lo que más pena me da es cuando no se aprovechan los bonos. Claro, pero mira que es Sí, difícil, porque yo me acuerdo que Griselda el otro día contaba en una conferencia que ella al principio se acuerda de repartir folletos en la Plaza de la Concepción, en la ya, ya, laguna, ya, como, o sea, nadie sabía lo que eran las tangas. ya. Imagínate ahí, ¿no? Poder conseguir alumnos. Entonces, creo que también las comunidades se van creando. Entonces, Mm, aquí
en el sur, pues no hay una cultura de eso hasta ahora, ¿no? Entonces, Mm, también yo creo que necesita como que se vaya haciendo sí, eso, sí, ¿sabes? sí, sí. Porque si hasta ahora no lo había y ahora lo hay, ¿no? Entonces, no Mm. sé, es como necesita tiempo. Sí, para mí lo más difícil es tener 2 trabajos, porque es agotador, ¿sabes? Claro. Porque no es lo mismo enseñar 4 o 6 horas al día Mm, que enseñar 4 horas y trabajar otras 6 o 8, total, ¿sabes? sí, Y luego dormir y hacer tu práctica y sacar al perro, es que no te, sí. ¿sabes? No, es que es Pero muy, muy bueno, dedicado, muy es muy dedicado. dedicado, entonces, bueno, por eso digo que no es tan fácil, Por eso, pero pero bueno, para pero mí es bonito. muy, sí, o sea, yo tengo claro que es mi servicio a la humanidad. O sea, Ujú, ese es el servicio que yo doy a la humanidad y si la humanidad todavía no está lista, me claro, espero, sigo sí, haciéndolo hasta que la humanidad esté lista. total. Así que nada, yo con paciencia y con Mm, mucho claro, amor, sí. sí, Y lo que súper. le digo a los alumnos, a la gente que quiere empezar, es que empiecen, Ujú, que vengan. Si tenemos un bono, o sea, muchas de las salas, yo sé que Grisela lo tiene así porque además yo me copio de ella, tenemos un bono de iniciación mm, que te vale 2 semanas o otras salas lo tienen para un mes y vienes, tienes un precio bastante buenísimo para probar y empezar a mm. respirar lo que es el Ashtanga Claro, y que Yoga. no tengan, porque yo creo que mucha gente tiene cierta resistencia, ¿no? A inseguridades, Sí, miedos, dudas, ¿no? Entonces, como que se den esa oportunidad, ¿no? Quizás de... sí, porque Y tú van a eres un ver que ejemplo de eso, todos los ¿no? que De vienen, de que no hay un exacto. límite para, ¿no? Y que, Que la gente dirá, ay, no, es que estoy un poco gordita, y entonces, bueno, no, voy a claro, empezar a... esa excusa a mí no, esa excusa a mí no me vale para Por nada, eso porque yo te digo, digo jolín, es que... porque yo era así, ¿eh? Yo cuando empecé pensé: "Ay, pero yo no estoy bien como para, no sé, no tengo un cuerpo No estoy como", atlética. claro, sí, y tú dices: "Pero si es al revés, ¿no?". Es al revés. Sí, bueno, es como cuando te dicen, ay, es que yo no soy flexible, no puedo hacer Exacto. yoga. Es como, no, Pero pero eso es una inseguridad, ¿no? Un obvio, complejo y ya obvio que es está. una... Pero es que en mi sala, y yo amo ver eso, Ujú, yo tengo una alumna de 73 años, claro. tengo una alumna de 67. Ujú. Viene todos los días, la de Maravilla. 67, viene todos los días, o casi todos los días. Y empezó hace un par de meses que se lo regaló una alumna de Griselda al bono de iniciación Sí, y está ella que le encanta. qué guay. Y luego tengo otra que también tiene como 65 por ahí y empezamos practicando con una silla y Mm, ahora ya quitamos la silla y tenemos una colchoneta para, ¿sabes? sí, Y le viene muy bien. claro, Y sobre todo ya no, o sea, a nivel físico, claro, pero a nivel emocional, totalmente. ¿sabes? Sí, sí, que Porque no te hay vas límite haciendo de mayor y te crees que ya no puedes. mm, Y, y ahí está la gente que se atreve y viene y puede, exacto. ¿sabes? Entonces, cuando a mí la gente me dice que la ashtanga no es para mí, yo digo, pero es que, Al final, ¿sabes? querer es poder, El ¿sabes? ashtanga no es para mí, pero luego está ahí la señora de 73 años haciendo su práctica hasta Marichasana Imagínate, B, ¿sabes? maravilloso. Pues sí, pues muy bien, ahí queda ese consejo. Sí, 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 sí. Y nada, pues entonces vamos con las preguntas de Venga, la vamos con gente. las preguntas de la gente. Bueno, mira, hola Vivi, me gustaría saber cuál es tu otra profesión. Mi otra profesión, bueno, no es que sea mi profesión, pero es a lo que me dedico ahora. Yo trabajo para una empresa que vende productos para mascotas, se llama Zooplus Online. Es una empresa alemana, o era alemana. Ujú, Entonces, como yo soy alemana, trabajo como autónoma para la oficina de Madrid, para la tienda española, traduciendo. O sea, yo trabajaba haciendo traducciones. ujú, Y ahora, más que eso, hago revisiones de traducciones. Viste mm, que las cosas con el tiempo se van como claro. automatizando y entonces hago más revisiones y cambio, bueno, se llama Shop Operations. Ujú, Sí, muy ese es bien. mi Y trabajo. aquí te preguntan también, ¿cómo lo compaginas con el trabajo con la sala? Pues, ¿cómo puedo? Eso es lo que ella decía que es Por eso, duro. claro, porque muchas veces me dicen, ay, ¿por qué no? Porque claro, yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana para hacer mi práctica antes de enseñar. Que ¿Por qué tiene no practicas mucho mérito, después? ¿eh? Bueno, porque después tengo que trabajar mi otro trabajo, ¿sabes? Claro, Pero a veces digo, jolín, me vendría mejor practicar después. total. Pero es que yo termino de enseñar a las 10, llego a mi casa a las 10:30 Mm, y ahí ya tengo que empezar a trabajar. ya, Porque si no se me hace súper tarde todo. ¿Sabes? Como es sí, así, yo como... Sí es verdad que en algún momento quiero trabajar menos ahí. sí, Eh, Quizás algún día dejarlo, no sé, porque también es un trabajo que me gusta y me da mucha libertad. O sea, yo voy claro, a Mysore y puedo trabajar. claro. Entonces, Bueno. económicamente me conviene. Sí, pero Ahora es cansado es estar cansado muchas horas trabajando, estás. porque no tengo tiempo, porque al final yo
enseño de lunes a sábado Claro, y trabajo de lunes a viernes, Sí. entonces no me queda te mucho. falta un poquito de tiempo para descansar. Sí, pero ya llegará, ya Claro, llegará. es Son una etapa temporadas, inicial. sí, O sea sí, que... son temporadas. Y después también te preguntan que cuánto hace que practicas. Bueno, ya lo dijiste, Desde el 1 de abril del 2013. o sea, ya 11 años, ¿no? 11 años. Una pasada, Sí. vale. Y bueno, aquí me voy a reservar esta para el final y vamos con esta de... mira, mucha intriga de saber la historia de Vivi, de cómo llega a la sala de Griselda con sobrepeso. Bueno, esto ya lo contamos. Sí, o al menos así me lo han contado. ¿Cómo logró engancharse y tener fe en el sistema que le daría salud y lo que su cuerpo necesitaba? Bueno, de esto ha ido todo el podcast. Claro, y porque yo me acuerdo que yo decía, es que a mí el Ashtanga me hacía me hacía volver a ser maestra de mi cuerpo, o sea, que yo pueda hacer las cosas que yo decida hacer, no las que mi cuerpo me permita hacer. Sí, tomar el control. Exacto, y eso fue lo que me enganchó la Ashtanga. Es Maravilloso. que yo empecé a poder hacer cosas que yo quería hacer. O sea, lo de las tirolinas, por ejemplo. Claro, qué guay. ¿Sabes? Buenísimo. Y dice, ¿cómo pudo confiar y darle tiempo a la Ashtanga para que los resultados empezaran a verse? En mi experiencia, muchos abandonan antes de que la práctica pueda dar sus frutos y las barreras suelen ser mentales más que físicas. Tu historia inspira. Ay, gracias. Bueno, porque yo creo que en mi caso, yo los frutos los vi muy rápido. Claro. Y es que es verdad, al principio los frutos se ven Bueno, muy tú dijiste, rápido. el tercer día ya tocabas el suelo. Exacto. Entonces, como me vino esa luz que decía, esto es, nunca más me planteé lo contrario. Claro. Porque de hecho alguna vez o sea, mi madre en aquel entonces tenía una pareja que daba clases de yoga, Shivananda o algo así, Shivananda Yoga, no sé. Y me acuerdo que daba clases en el centro de mi madre. Y una vez fui a una clase y me acuerdo de estar media hora sentada en una silla. Y yo dije, no, con mi Ashtanga no hay nada. Total. ¿Sabes? Sí, Y sí. digo, pero ¿cómo? ¿Sabes? Entonces, nunca probé otras cosas porque esto ya me funcionaba. Claro. Y además recuerdo que conocía mucha gente que picotaba de muchas cosas. Y nunca terminaban de quedarse con nada. Y entonces, que si Ashtanga, que si Rebirthing, que si de constelaciones familiares, pero, o sea, como para aprender a enseñar, ¿sabes? Como todo. Que si yoga de no sé qué, que si baile, que si no sé cuánto, que si no sé qué, que muy bien, cada uno su camino, pero yo digo, es que si no profundizas en una cosa, entonces yo digo, yo me quedo con el reversing y con el Ashtanga, y ya está, yo no necesito saber más. Es verdad que está bien a veces coger de otras cosas para tu propio, ¿no? Como con las constelaciones familiares, yo creo que vienen muy bien cuando hay algún trauma generacional, lo que sea, ¿no? Esto ya es esto es meterse en otro mundo. Claro. Pero no. O sea, para mí está claro este Yoga Sutra que dice que tener una práctica establecida en el tiempo. Eso es muy difícil o sea, es muy difícil hacerlo hoy en día. O sea, es muy difícil que la gente lo haga. Totalmente. Yo tengo claro que quiero hacer esto. O sea, de hecho, estoy pasando por una época en mi vida que tengo dolores físicos, tengo dolores emocionales, y no me puedo plantear no hacer la práctica, porque de hecho, una vez estaba tan cansada que decía, ay, ¿cómo me gustaría? Imagínate, ¿cómo me gustaría estar embarazada para no practicar los 3 meses? Imagínate. Pero yo no puedo estar ni un día sin practicar. Ya. ¿Cómo va a ser? ¿Sabes? Como a veces estoy tan cansada que yo digo, ¿por qué practico? Pero es que luego me levanto al día siguiente y es que no puedo no practicar. Total. Entonces, ya no es que sea una respuesta que yo busque en mi mente, es que mi alma me lo pide, ¿sabes? Sí. Está tan metido, es un hábito en tu vida tan instaurado, ¿no? Que ya no te imaginas de otra forma porque eso te hace bien, ¿no? Y te da... Es que, y no sé, me hace bien y es como necesario. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues estupendo. Y bueno, la última pregunta que nos hicieron, que es la misma que me hicieron a mí, pero al revés, a ver qué dice, cuidado. A ver qué digo. Dice, ¿qué es lo que menos te gusta de Merce? Bueno, la verdad es que yo tuve más tiempo para pensarme la respuesta, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que ya lo hablamos cuando te la hicieron a ti, que lo del café fue muy gracioso. Sí. Pero es que eso no puede ser algo que me moleste porque Claro. es que ni siquiera me afecta a mí, ¿no? Claro. Entonces, sí, al que yo te lo reproche a ti a lo mejor sí que te afecta más a ti, pero a mí no. Entonces me quedé pensando, entonces empecé como, claro, cuando quedábamos las últimas veces como, ay, esto me molesta a lo mejor. Claro. Y, sí, yo también lo he pensado. Sí, y entonces
sí recuerdo que hubo un año que tú querías ir a Mysore Ujú, y no llegaste a ir. ujú, Entonces tú estabas, pero bueno, pero es que luego realmente lo entiendo porque yo soy empática. Entonces, ujú, yo recuerdo que a mí a veces me molesta ujú. que seas un poco indecisa, Claro. pero realmente es que yo no tengo esas circunstancias. Entonces, Ujú, si yo me viera en esas circunstancias, probablemente sea muy indecisa. Lo que pasa es que yo soy una persona que por no romperme la cabeza tomo una decisión y con eso me quedo, claro. ¿sabes? Sufro menos, Sí, somos diferentes en eso pero mucho. realmente no es que Ujú. o sea, me molesta, no porque me afecte a mí, sino porque me da pena verte en ese sufrimiento de las Sí, decisiones que tomar. No es algo que me moleste sí. para mí, sino que empatizo con Mm, el sufrimiento que puede causar a veces estar indecisa. total. Sí, sí, Pero que yo sí. también, o sea, sabes que Ya, también sí, todos soy, tenemos nuestras sí, cosas, pero bueno, sí, sí, lo, sí, lo entiendo, ¿eh? pero es como lo único que se me ocurre. Pero lo entiendo y lo veo en nuestra, ¿sabes? En nuestra como Sí, relación, que somos ahí que diferentes yo soy como, y vale, pues esto. sí, 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 Y tú eres sí, como, espérate, porque quiero investigar y no sé qué, no sé cuál. sí, Pero sí, bueno, como sí, realmente eso no es algo que me sí, afecte, sí, sí, pues sí. No, no, pero tampoco, está bien. No, y yo creo sí, que también nos complementamos en ese aspecto también, sí. porque aunque te pueda molestar o no, pero claro, ¿sabes? O sea, es como tú eres más pragmática, ¿no? Es la Creo que me palabra. molesta porque yo veo un potencial que, Ajá, sí, ya, sí, del cual tú a veces dudas, pero siempre es así, sí, porque uno siempre ve más el potencial sí, del otro que el suyo propio. sí, sí, sí. Bueno, Sí, pues lo recojo. Y nada, bueno, sí, pues seguimos, pero la gente es muy morbosa, ¿eh? Preguntando estas sí, muy cosas, de bueno, verdad. ¿verdad? ¿Verdad? Las contestamos porque nos hace gracia, pero, Sí, pero bueno, y entonces, la pregunta divertida que siempre hacemos a los invitados, sí. bueno, ¿qué postura serías y por qué? Bueno, esta, me acuerdo cuando nos la hicimos por primera vez, yo creo que dije Marichazona D, Ujú, pero esto ha cambiado porque ahora eh, me he dado cuenta, bueno, esto hablando con Alexia, y también lo hemos hablado nosotras, ¿no? Cómo la práctica nos pide lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida. ujú, Entonces, bueno, yo estoy ahora trabajando Pincha Mayurasana. ujú, Y Pincha es una postura que requiere fuerza. mm, Y yo estoy en un momento de mi vida que la vida me está pidiendo fuerza. Me está mm, pidiendo fuerza, me está pidiendo poner límites. ujú, Y me ha estado costando. claro. Entonces, creo que por eso esta vez digo que Pincha, que me identifico, o sea, que para mí ahora mismo me representa Pincha, porque Pincha requiere fuerza y yo Ujú, estoy necesitando mucha fuerza. claro. Pero la estoy cogiendo, ¿eh? La Muy estoy bien, cogiendo. total. Aunque me caiga, me vuelvo a levantar Ujú, y me divierto en el proceso. Y ya, eso es importante. O sea, para claro. mí Pincha es una postura que no me asusta, me Ujú, divierte, me caigo, me vuelvo a levantar, me caigo, ujú. me vuelvo a levantar y no me rindo y me divierto. Pero te hace conectar con eso, ¿no? Con la fuerza que Con la necesitas en tu fuerza que vida. necesito de quedarme Mm, firme, buenísimo. ¿sabes? De quedarme Sí, sí, firme sí. y En una mantenerme ahí. posición. Exacto, mantenerme Buenísimo, ahí. buenísimo. Entonces, por eso, Bueno, sí. maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya hemos terminado. Ahora Bueno, nos bueno, me cuentas parece que dónde. me ha alargado un montón, Nada, ¿eh? pero está súper interesante Sí. para mi gusto. ¿Y dónde te pueden, dinos dónde te podemos encontrar? Pero ya lo sabemos, pero bueno, Bueno, por si acaso. me pueden encontrar. Y también cómo te has sentido en, en ese lado de la. Bueno, la verdad que me ha encantado. Ajá. Me gusta mucho, siempre me gustó mucho el pensar que mi historia pueda inspirar a otras personas, Mm, porque siempre he creído que hay muy poca gente con mis proporciones ujú, en una sala de yoga, en total, general, en en una sala de general. yoga. Pero es por lo que decimos, porque la gente no cree en sí, es que por eso es tan Sí, valioso lo que te inculcó también, o sea, lo que Griselda, Griselda te sí, transmitió, ¿no? sí, Porque la gente no cree en sí misma. sí. Sí, es inspirador, Y sí. también porque nos creemos que algo externo nos va a dar valor a nosotros y que Claro. no es así. Entonces, eh, para mí, que mi experiencia pueda inspirar a otros, encantada de, o sea, me abro en canal, ¿sabes? Buenísimo. Me abro en canal y cuento todos mis traumas si quieren, o sea, por el bienestar de, o sea, Mm, para inspirar a otras personas a permitirse conocerse a sí misma, a ujú, permitirse empoderarse, porque para mí el Ashtanga Yoga es una práctica que empodera. totalmente. Empodera
y te ayuda a vivir la vida de otra forma. Tal Entonces, cual. esto es verdad que en una clase de Mysore no se puede contar tu historia a cada alumno No. que viene. Entonces, que eso quede ahí y que alguien pueda escuchar mi historia y diga, oye, pues sí, Ujú, ¿sabes? Voy a probar. ujú. Eso Estoy es un regalo. estoy segura al 100%, bueno, al 100% no, pero bueno, estoy segurísima de que va a haber alguien Sí, que después de escucharte va a cambiar mucho su enfoque, ¿no? O a lo mejor le ayuda a superar sus inseguridades o sus qué miedos o bien, sus dudas, estoy segura. qué bien. Mm, Me alegro. Y bueno, me pueden encontrar en los abrigos, en el sur de Tenerife, en la sala Mysore Tenerife, en la página web www.mysoretenerife.com, ujú. en Instagram @mysoretenerife o Viviane_Ashtanga, y en Mysoreando. Aquí mismo. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias, Vivi, de verdad, Ay, súper a ti. inspiradora tu historia. Nos Gracias. ha encantado seguro a todos y Sí. nos vemos en el siguiente episodio de Ay, cómo nos gusta Maizoreando. hablar, ¿eh? Sí, pero así está bien, Bueno, dar sí. rienda suelta, que tampoco tenemos por qué Además, limitarnos, ¿no? además, con los micros nuevos que nos hemos comprado, con vuestras inversiones en Manduca, Sí, ahora en vez de estar sentados en una silla, podemos estar cómodamente tumbados en un sofá. exacto, y hemos estado Tenemos como libertad. reinas Sí, aquí sí, sí. charlando. Sí, sí. Así que nada, ahí queda Sí. para todos ustedes. Muchísimas Nos vemos en gracias. el siguiente, Hasta gracias. pronto. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias.